Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 14 de septiembre del año 2023. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con la decisión de un juez en Estados Unidos que declaró ayer ilegal el programa DACA, que protege ante la deportación y ofrece permisos de trabajo a los menores migrantes que entraron de forma irregular en el país, con lo que la Casa Blanca reaccionó diciendo estar profundamente decepcionada, según dijo la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre en un comunicado. Estamos en desacuerdo con el fallo de la Corte Distrital y seguiremos defendiendo esta importante política de los desafíos legales, detalló el comunicado del Ejecutivo estadounidense. La decisión del juez del Tribunal del Distrito de Estados Unidos con sede en Texas, Andrew Hanning, supone un nuevo revés para el programa denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, y para sus 579,000 inscritos y otros migrantes que se podrían haber acogido al mismo. Jean-Pierre recordó que para el gobierno de Joe Biden ha sido una prioridad proteger a los beneficiarios de DACA desde el día 1 e hizo un llamamiento al Congreso para aprobar una legislación que permita abrir camino en esta regularización. La decisión del juez del Tribunal del Distrito de Estados Unidos con sede en Texas ha causado pues conmoción dentro de los Estados Unidos. Jean-Pierre recordó que para el gobierno de Biden, como dijimos, la prioridad es acoger a esos migrantes menores de edad que llegan en contra de su voluntad muchas veces, son las familias las que los llevan, y se trata pues de una política de carácter humanitario, pero también esos menores con regularizar su estadía en los Estados Unidos, en el futuro van a ser trabajadores, mano de obra que se aporta a la economía de Estados Unidos, de trabajos que por lo general los estadounidenses no están dispuestos a hacer. Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, aclaró también en un comunicado que a pesar del fallo, los Dreamers, soñadores, como se les conoce a los beneficiarios de DACA, no serán deportados y se les seguirán renovando las solicitudes de permiso de trabajo. El fallo, que se produjo en respuesta a una demanda presentada por Texas y otros estados, se espera que sea apelado. DACA ha permitido a más de 500,000 de migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad a permanecer en el país sin miedo a ser deportados y a trabajar legalmente. El programa se puso en marcha por el gobierno de Barack Obama como una medida temporal, pero su sucesor, el republicano Donald Trump, decidió en el primer año de su mandato ponerle fin, lo que desencadenó un efecto dominó de demandas y contrademandas en juzgado que han llevado a la situación actual. En Libia, la mayoría de las miles de víctimas de las devastadoras inundaciones en el este de Libia podrían haberse evitado si los sistemas de alerta temprana y gestión de emergencias hubieran funcionado correctamente. Recuerda, Flor, que pasó lo mismo en Hawái. No con agua, sino con fuego. Según aseguró hoy jueves la Organización Meteorológica Mundial, OMM, de la Organización de Naciones Unidas. Se podrían haber emitido las alertas y las fuerzas de gestión de emergencias habrían podido llevar a cabo la evacuación de la población y podríamos haber evitado la mayoría de las víctimas, declaró a la prensa Petteri Taalas, jefe de la OMM, organismo de las Naciones Unidas. Taalas dijo que la falta de pronósticos meteorológicos y de difusión de acción sobre las alertas tempranas contribuyó en gran medida al tamaño del desastre. Señaló que debido al conflicto interno de años que sacude el país, la red de observación meteorológica ha sido muy destruida. Las inundaciones llegaron y no hubo evacuación porque no se contaba con los sistemas de alerta temprana adecuados. El esfuerzo internacional para ayudar a Libia, víctima de inundaciones similares a un tsunami que dejaron casi 5.200 muertos y más de 8.200 desaparecidos, se aceleró hoy jueves. Aviones y barcos militares de países del Medio Oriente y Europa están llevando ayuda de emergencia al país norteafricano ya marcado por la guerra.
Además de los muertos y desaparecidos, decenas de miles de personas han sido desplazadas por las inundaciones repentinas que afectaron en particular a la ciudad costera mediterránea de Derna. Los testigos compararon las inundaciones con un tsunami. 2 represas que retenían las aguas de una rambla, un cauce en medio de la ciudad que suele llevar agua en época de lluvias, se rompieron, azotadas el domingo por la tormenta Daniel. El muro de agua arrasó edificios, vehículos y a las personas que se encontraban dentro de ellos. Muchos fueron arrastrados al mar y el martes empezaron a aflorar cadáveres en el mar Mediterráneo, cuya agua se volvió marrón como el barro. Ahí lo vemos en las imágenes. Terrible, terrible de verdad esta situación en la ya azotada por la violencia política Libia. Y por último, en el conflicto de Ucrania con la invasión rusa a su territorio, los servicios secretos y la Armada ucraniana llevaron a cabo una operación especial cerca de la ciudad de Eupatoria, en el oeste de Crimea, en el marco de la cual lograron destruir un sistema ruso de defensa antiaérea Triumph, valorado en $1.200 millones. Según una fuente de la contrainteligencia militar del Servicio de Seguridad de Ucrania, el objetivo fue atacado eficazmente con drones y misiles Neptune, según reportó Ukrainska Pravda, información también consignada por una fuente de la agencia Reuters. En primer lugar, los drones del SBU alcanzaron los ojos del sistema, es decir, sus radares y antenas. Después de inutilizar las estaciones de radar, unidades navales alcanzaron los sistemas de lanzamiento S-300, 400 Triumph con 2 misiles de crucero Neptune. Es decir, Ucrania sigue respondiendo con su contraofensiva y en esta ocasión destruyó un sistema antimisiles en la península de Crimea. Un duro golpe para las fuerzas militares rusas. Eso es lo más importante a nivel internacional, Flor. En el plano local hay varias cosas interesantes. La presidencia avaló un gasto de $5 millones en publicidad para 4 meses. Esos son $41.000, 41.6 al día, Guido. Y no, publicidad. No se especifica qué tipo de publicidad. Tampoco. Entonces... ni a quién se le va a dar, ni cómo lo van a distribuir, si se va a medios amigos. O sea, de verdad, $41.000 al día en publicidad, eso es escandaloso. Habría que ver qué tipo de publicidad es, porque es que, fíjate, si es publicidad para tratar de calmar las aguas que están revueltas en varios temas que está discutiendo en la Asamblea, me parece que es un desperdicio, porque no va a cesar el clamor que hay generalizado de que por lo menos ya incluso quienes antes apoyaban abiertamente el contrato de la mina están pidiendo que se retire para mejorarlo. El caso, por ejemplo, de Rómulo Rux, cuya firma es abogado de la minera, ¿no? Eso para mí es una posición, un cambio de posición muy significativo. Si eso está sucediendo con quienes apoyan o apoyaban el contrato minero, pues imagínate lo que está sucediendo con los que no lo apoyan desde el principio. Y por otro lado, el otro tema es el de la ley de transparencia en la Asamblea, el anteproyecto de ley o proyecto 1031, que hasta la Sociedad Interamericana de Prensa, Flor, se sumó ayer al clamor generalizado. Es decir, ese proyecto de ley solo lo defienden Lantay y Leandro Ávila. Y Gaby Carrizo. ¿No? Yo no sé bueno, sí, Gaby Carrizo también se pronunció hace un tiempo. Yo no sé si hoy si le preguntan dirá lo mismo que el presidente Cortizo, de que él no tiene problema con la ley actual, la ley 6. Lo mismo, ¿no? Así es, debería decir lo mismo. Entonces, si es para manejar, tratar de manejar en la opinión pública con bombardeo publicitario esos dos temas, me parece un desperdicio. Si es publicidad para cosas que sí se requiere hacer publicidad, como por ejemplo programas que tienen que ver con servicios públicos básicos, salud, educación, agua, programas especiales. Por ejemplo, este sábado hay un operativo especial del IDAN, una moratoria para quienes no hayan pagado la tasa de aseo. Eso requiere que se anuncie para que tenga efectividad la medida. Entonces, yo no sé, tendríamos que ver para qué son esos dineros, pero igual, pero en año electoral, igual me parece... Para lo más útil del mundo, $41.000 al día me parece No, tampoco puedes pedir que el gobierno no haga
eco de las cosas que tiene que hacer. Pero es que yo no pienso eso, yo estoy diciendo que es exceso. Yo no estoy diciendo, nunca he dicho que no promocionen las cosas que hacen o necesitan comunicar. Yo estoy diciendo que con tanta necesidad, me parece que $41.000 al día es mucho. Es lo que opino. Oye, Flor, por otra parte... El procurador de la administración se unió también a la CIP. Bueno, sí, claro, no, el procurador desde hace varios días está pidiendo, y ayer en la reunión de la Comisión de Gobierno... Nuevamente. Volvió a plantear, hizo un resumen de su carta de 15 páginas, de su opinión de 15 páginas, y volvió a plantear que se retire el proyecto para discutirlo en el próximo periodo constitucional, con las debidas consultas, con los debidos consensos, que es de lo que ha carecido este anteproyecto. Esto se lo sacaron de la manga con una consulta que se puede catalogar como insuficiente, pero absolutamente insuficiente, vía email en plena pandemia. Y entonces se pretende que la presencia de algunas pocas organizaciones en una reunión significa que se avaló el anteproyecto. Yo no sé de dónde se inventaron ese tipo de interpretación quienes lo promueven. Lo cierto es que el anteproyecto ha sido señalado de que no cumple con lo que dice en la exposición de motivos, que es el modelo 2.0 de la OEA. No cumple con los requisitos mínimos básicos. Han metido ahora unas reformas, ahí leí el documento que enviaron ayer de la Asamblea, han metido unos cambios de última hora que es maquillaje. Por ejemplo, que sigue siendo la ANTAI el ente rector, el ente garante, que riñe con el modelo 2.0 recomendado por la OEA. Pero lo que han hecho es que al director de la ANTAI lo ponen como que va a ser nominado, va a ser de una terna que envían organizaciones de la sociedad civil al presidente de la República, y va a ser por 7 años. Eso no cumple si bien es menos malo que lo que hay es un hoy, avance. Así es, eso no cumple con el ente rector independiente y colegiado que plantea el proyecto 2.0 de la OEA. Como para decir, el primer inconveniente hacia esas modificaciones que hicieron. Lo otro, sigue existiendo el conflicto porque esta ley le vuelve a atribuir como ente garante al ANTAI el tema de la ley de protección de datos. Y con base en esa ley de protección de datos es que las instituciones se niegan sistemáticamente a dar a conocer información pública que los ciudadanos están solicitando. La directora del IFARU le contestó al procurador de la administración, Rigoberto González Montenegro, en una carta de 2 páginas, que la información de las personas que han sido beneficiadas con becas y auxilios económicos es de carácter confidencial con base en la ley de protección de datos. O sea, son recursos públicos. Lo que es información confidencial, de acuerdo con la ley de transparencia, no es eso, es otra cosa, son datos médicos. La vida íntima de los particulares, las conversaciones privadas que tengan los particulares. Y hablando de datos médicos, ¿viste el desfase que hay en el Seguro Social? Sí, bueno, 2 días está poniendo en riesgo la... 2 días de paro han causado un retraso de 11.000 citas en laboratorio solamente. Solamente en laboratorio. Esperan ponerlas al día en 1 semana. Vamos a ver si eso es verdad. Pero mira, del 2009 al 2018 el seguro se ha gastado $176 millones en sistemas de computación que no usan. Que no logran ni siquiera leerse entre ellos. Yo la verdad... No te digo, por eso te hablo, aquí se habla de millones como si fueran cuaras. O sea. Exacto, aquí hay millones y millones para todo menos para lo que se debe. Pero eso te digo, cuando tú le dices a la gente que no hay plata, y tú ves entonces las licitaciones millonarias. Por eso es tan ofensivo, No cuadra el asunto, ese es parte del tema que hay. Parte del problema específicamente. Así es. Pero bueno, vamos a cambio y ya volvemos. Sí, vamos a una pausa porque tenemos un caso que presenté hoy en el noticiero y que quería traer aquí al programa porque tiene que ver con un problema que tienen o que pueden enfrentar muchos panameños a la hora de que tengas un accidente y laboral. Va más allá también porque la persona que tiene un accidente es un obrero de la construcción. ¿Y adivina qué pasó? Quedó en el aire. No solamente por la empresa, sino por todo lo que le había pagado a Suntrax. O sea, ¿qué pasó con Suntrax? ¿Dónde está el apoyo a los trabajadores de la construcción? Vamos a tener ese caso en unos minutos aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos.
Continuamos aquí en Cuarto Poder. En el noticiero hoy tuve el caso del señor Quintín Rodríguez, muy lamentable porque él es un electricista, obrero de la construcción, toda su vida trabajó en construcción, sufrió un accidente muy lamentable y resulta que cuando fue a reclamar su seguro, que tenía 37 años de pagarlo, pues la empresa se había atrasado y no pudo recibir los beneficios de los riesgos profesionales. Obviamente quedó en el aire. El señor, hablamos con el Seguro Social explica claramente cuáles son las normas y si la empresa se atrasa en el pago de su cuota, pierde los beneficios de riesgos profesionales del trabajador. Es algo que puede pasarle a cualquiera en este país, Guido. Y el señor Quintín Rodríguez, además de tener eso, cuando terminaba la entrevista me dijo, no, espérese, lamentablemente ya me había ido al cambio en el noticiero, y me dijo, hay algo más. Y lo algo más es que además de haber pagado los 37 años, también era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Y que ni eso le ha funcionado para poder ayudarlo en la situación que está. Don Quintín, buenos días. Buenos días. Ahora, bueno, estamos acá en Cuarto Poder. Buenos días. Y yo creo que sí sería bueno explicar lo que le pasó. Sí, mire, lo que ocurre es que, he tenido tantos efectos en contra mía, ¿por qué? Nunca pensé de que yo, estando con una palabra que dice seguro o asegurado, yo pude haber llegado a esta situación de tener hoy en día 4 años y 7 meses de estar prácticamente a la merced y a la esperanza de una limosna o de una ayuda de un amigo. O sea, yo me preparé físicamente para tener una mejor vida, para tener todo lo que uno tiene derecho como un ser humano, sobre todo a la salud y todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, lo que ocurre es que vengo al Seguro Social a reclamar mi derecho de los, ¿cómo se llama? Riesgo profesional. Riesgo profesional, y me llevo la sorpresa que la empresa, el seguro dice, no, mire, usted perdió su derecho porque la empresa en ese mes pagó como 10 días después del ¿Pero qué accidente tuvo y hace cuánto? Bueno, el accidente mío fue laboral y fue el 2018 con recaída en el 2019. Porque mi accidente fue que me cayeron unos hierros en la espalda, me quebraron 3 costillas, me averiaron 5 discos de la columna y los golpes certeros en la cabeza me afectó la vista y yo prácticamente yo iba a perder toda la vista. Todo completo, porque el médico era el diagnóstico que tenía. Yo tengo ahí el diagnóstico de los 3 médicos y prácticamente ellos decían, ya usted va a quedar en silla de ruedas y va a quedar ciego. Ese era mi pronóstico que yo tenía. Señor Quintín, este accidente fue trabajando en la construcción de un edificio. ¿Usted trabaja en qué? En ese momento justamente estaba en la escuela Ernesto Telefebre, yo no sé si usted la conoce. En la escuela, sí, en obras que se estaban haciendo en la escuela Ernesto Telefebre. ¿Y usted trabaja en qué sector en qué área? Usted es electricista, tengo entendido. Yo soy técnico eléctrico. Sí, técnico eléctrico, muy bien. Entonces, estaba en ese momento en la primera losa y la siguiente losa, yo no sé cómo, si es que fue la grúa o fue alguien que tiró los hierros, no sé, pero eso me cayó y al impacto, claro, obviamente perdí el conocimiento previamente porque, la magnitud del golpe fue bien fuerte que... Después yo, cuando recuperé la mentalidad, estaba en un lugar ya asentado, me estaban ayudando. El asunto es que han pasado 5 años y desde entonces no ha podido volver a trabajar. Sí, no he podido volver a trabajar y entonces... ¿Y no puede volver a trabajar? Y no puedo volver a trabajar porque según la comisión médica que me evaluó, ellos me declararon ya que no puedo trabajar por mis condiciones, por no tener equilibrio, porque cuando el dolor se me pega fuerte yo pierdo la visión. O sea, yo estoy normal y siento como que en el momento que me pusieran como unas cortinas en la vista, yo quedo viendo azulito y para adelante yo no veo. ¿Y usted se reunió con Suntrax? Porque dice que la empresa no pagaba las cuotas. ¿Usted primero se reunió con la empresa? Yo me reuní con la empresa y me reuní con todos los que tienen que ver con este tema y a mí hasta la fecha nadie me ha dado solución. ¿Con quién se reunió de Suntrax? Con Saúl Méndez me reuní 1 o 2 veces y la tercera vez me negó a reunirme con él. O sea que eso que él dice que defiende a los trabajadores es mentira, porque yo soy una fiel copia de que ejemplo de que he estado sufriendo cuántos años y ellos no son capaces. Allá en el seguro hay uno en la junta directiva que ese señor le he dicho cuántas veces le he dicho que me ayude y ese señor no pareciera que está como
una estatua ahí en ese. Oye, y Suntrax ni siquiera le ha brindado asesoría, porque es que este caso lo que Claro. requería era una orientación de, bueno, si hay Vas a unos poder riesgos resolverlo profesionales por acá. y la empresa estaba amorosa, bueno, no, pero entonces vámonos por la pensión, que fue más o menos lo que le dijo El señor hoy del seguro hoy. en Telemetro el director de prestaciones Así económicas. Claro, yo en ese momento que yo fui uno de los rangos más altos en cuestión de ese sindicato. Usted era dirigente de Suntrax Sí, entonces, sí, o sea, yo- no estamos hablando de cualquier Sí, yo- miembro, yo- usted yo- era dirigente de Suntrax. Yo fui el representante sindical, que es uno de los rangos más altos. Después Ajá. viene el comisionado, no, perdón, el comité de empresa y después Ajá. viene el comisionado. Bueno, pero imagínate, si a usted no le responde, imagínate a los rasos. Sí, entonces, si usted se da cuenta, y adicional a eso, vinculado con el sistema de eso que ellos tenían político ahí, que yo ayudé demasiado. Sí. Y si imagínese, si yo que no soy un cualquier que común y corriente trabajador que ni siquiera ha ido a ningún lado, yo fui entrenado por ellos a todos los derechos que yo tengo, pero ¿para qué? Porque al final de cuentas, eso no ha servido, porque No. prácticamente lo que yo he visto en todo lo que ha pasado es que yo sigo sentenciado con mi familia a morir de hambre. Eso es ese es el análisis total que yo he tenido, porque que yo no he ido a la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, he ido a... Pero el Seguro Social le dice, no puedes trabajar, pero tampoco lo ayuda con la pensión. Correcto, no me ayudan porque según ellos dicen que la que tiene que pagar es la empresa. Es que aquí sí, lo que entendido es que la comisión evaluadora del seguro le dijo que ya el seguro no podía pagarle esos riesgos profesionales, tenía que hacerlo la empresa. Correcto. La empresa no se lo quiere pagar porque dice que ellos pagaron fue tarde. Correcto. Y la recomendación que queda es que usted, bueno, meta el tema de la pensión adelantada, porque tiene las cuotas, tiene 37 años de pagar el seguro social. Claro, Vamos a la ponerle pensión que- anticipada, porque ¿cuántos años tiene Quintín? 56. 56, no alcanza a pensionarse Casualidad. completo, que ya tiene las cuotas, por supuesto, pero sí puede pedir la pensión anticipada por invalidez. Por invalidez. En el caso de Sí, en Quintín. ese caso sí, porque yo tengo que ver, a mí me estaban aconsejando una persona que esperara a cumplir mi edad para que me jubilara con el porcentaje completo, pero yo no sé Claro. qué experiencia. Pero Todavía le le quedan faltan 6 6 años. años. No, pero además y 6 tendría que años y seguir no puede... pagando cuotas de aquí a 6 años, 6 ¿no? años y no puede trabajar. Pero 6 años en los que No, ya- para no trabajar tendría que seguir No, pagando no cuotas. tiene que No, seguir ya no. porque ya él las completó las cumplió. cotizaciones, pero 6 años, ¿de qué va a vivir el señor Quintín? Sí. Él, como dijo ahora, dramáticamente ha estado viviendo de la caridad prácticamente Sí, exacto. y teniendo 37 años de cotizaciones, siendo miembro de Suntrax. Hombre, este es un caso que realmente porque- a mí me indigna. A mí Totalmente. me indigna, pero como totalmente. ese debe haber muchísimos más. Sí, por Sí, Eso es supuesto. lo Ahora, es que hay más, yo conozco más casos igual al mío y esos están allá escondidos, porque lo que sucede es que si ustedes ven, para llegar a un lugar como este, a denunciar, uno tiene que tener agarre. Y yo le reto a Saúl Méndez, que yo quiero preguntarle a él, ¿qué trabajador tú defiendes? Porque a mí yo soy un ejemplo de trabajador que jamás yo he sentido el apoyo tuyo. O sea, eso es algo que yo le quiero decir a Saúl Méndez, que ese siempre anda diciendo que él defiende a los trabajadores, que el trabajador él defiende, porque yo no he sentido eso de parte mía, de él, porque él como el secretario general, él debió buscar la fórmula que no llegara yo a este momento, de estar explicando algo que siento la incomodidad, porque yo defendía a la institución porque sentía que era buena, pero ya al final me di cuenta que cuando uno deja de darle De servir a él, prácticamente lo hacen como un carro viejo, lo desechan y que bueno, si atatáis y se muera. Entonces eso es lo que yo he sentido que... Sobre todo el tema de... mire, el tema de la empresa es un problema, el tema del seguro es otro, el tema de haber pagado cuotas también en el Suntrax es otro, porque tú lo dices muy bien, Guido. El Suntrax podía haber asesorado al señor Quintín para enfrentar la realidad. Claro. Yo creo que en ningún momento el señor estaba pidiéndole, ok, que le ayuda, pero por lo menos oriéntalo Sí, a qué es lo que debía hacer para poder enfrentar el accidente que tuvo. Entonces, ¿qué tipo de apoyo recibe el trabajador de la construcción de parte de Suntrax si en el momento en que más lo necesita no lo Ahí está. obtiene? Sí, mire, O sea, es triste esa situación Sí, suya. mire, señor Antenógenes, a nosotros nos entrenan que cuando una persona como yo tiene un accidente, el encargado de grupo tiene que ir a hacer una investigación a ese proyecto, por qué se accidentó y por qué la persona, cómo fue ese accidente. Eso no ocurrió nunca. En su caso. En mi caso nunca ocurrió. Usted sí lo hizo en otros casos, pero Sí, en su caso no sí lo pasó. hice, yo sí lo hice yo siendo representante, tuve un compañero de accidentado
ese compañero hoy en día, él me defiende porque yo hice todo lo que tenía que hacer. Inclusive, hablé con la empresa, digo, acuérdese que él tiene un año de prioridad en cualquier proyecto adicional después de este proyecto, porque eso lo dice la cláusula de nosotros, que él tiene derecho al el proyecto que le salga a la empresa en otro lado, él tiene que ser contratado. Y eso se dio vigencia, se dio seguimiento y se cumplió. Ese señor, hoy en día, él me defiende a mí, porque yo, en ese momento que yo tenía ese cargo, yo lo Claro, apoyé. en el caso suyo no hubo nadie que lo apoyara. Nadie, en el contrario, cuando yo fui allá, al representante sindical de allá me quería sacar del proyecto. No puede ser. Eso yo lo digo públicamente porque eso le pasó a usted, claro. Sí, exacto. Tuvo que ir a otra persona y sí, ese señor tiene que estar en el comedor, en el lugar seguro, esperando la respuesta que le van a decir. Ahora, Quintín, ¿dónde usted vive en este momento? ¿Su familia? O sea, ¿cómo hace para poder vivir? Bueno, realmente para poder vivir no es fácil. No, me imagino. Sobre todo porque usted no puede ni trabajar en este momento, o sea, está totalmente incapacitado, porque ya nos dijo que cada vez que usted trata de hacer un esfuerzo, la vista se le nubla. Correcto. En vez de hago esfuerzo, en vez de imposible. Ojalá Atenógenes, con esta denuncia que ha hecho Quintín Rodríguez, tanto el seguro pueda resolverle la situación, ¿no? No, y aquí hay muchas personas que me han estado llamando, algunos abogados que quieren ayudarle, y parece que a nivel del Seguro Social, después que se presentó el tema en el noticiero, también hay interés de poder ayudarle, poder orientarlo a cuál es el camino, tomando en cuenta la cantidad de cuotas que usted ha pagado y la posibilidad de una pensión adelantada por su condición en este momento y el hecho que ya ha cumplido inclusive con el proceso de la comisión evaluadora. Correcto. No, y si usted ve, ahorita mismo yo estoy pensando, desde el viernes al domingo tengo que aguantar hambre porque no tengo comida. Claro. Segundo, que desde hace un año para acá, 3 días a la semana como, 4 días no como. A causa de eso yo tengo un dolor en la boca del estómago que no sé qué será, pero yo creo que es porque aguanto mucha hambre. Y entonces eso viola mi derecho como un ser humano a la vida. Totalmente, señor. O sea, si se da cuenta, no es fácil porque yo empiezo a recordar todo lo que me ha pasado y cómo yo vivo, increíblemente Dios es grande, porque hace poco, como un par de días atrás, vino una brisa y me tumbó la mitad de la casa porque saque cuenta 5 años sin mantenimiento y esa área era rodeada de madera y las carriolas eran de madera. O sea, he estado viviendo momentos complicadísimos porque, saque cuenta, sin nada, sin economía, pañapa, se me cae la casa, la mitad. Digo, se me cae porque la brisa me la tumba, ¿no? Claro. O sea, ¿Y dónde viven acá en Panamá? En Pedregal. En Pedregal. Y yo he buscado ayuda por la ¿Pero Junta usted de dónde es? ¿De qué parte de Panamá es? ¿De qué provincia? Yo soy de Coclé. Ah, usted es de Coclé. Sí. Como le decía en un momento, yo vengo de un lugar de la selva, estudié, y lo que me he dado cuenta es que la gente pobre que no tiene economía, no tiene cómo pagar un abogado, pagar algo, lo ignoran prácticamente. O sea, he sentido como una discriminación sobre la gente pobre, que yo la he vivido en carne propia. Y aquí te ve que, como le digo, ¿cómo le he vivido en carne propia? Que hay días que yo como, hay días que no como. Y eso para mí me hace sentir que... ¿Y usted tiene hijos chiquitos? Sí, yo tengo una hija de la primaria y otra en el primer año de la universidad. Claro. Ella todos los días me pide dinero para el pasaje y yo ¿cómo hago? Si no tengo. Total. Entonces eso también es otro golpe a mí, porque si ustedes ven, no es fácil, o sea, que a usted le pidan algo y usted no puede hacer nada. Por supuesto. ¿Y medicamentos? Me ayuda siempre un señor que es amigo, el doctor Guillermo Sabraín. Gracias a él no me he muerto de hambre. Muchas veces me ha ayudado, pero usted sabe que 3 años de ayuda a una persona, ¿cuántos miles de dólares no se han gastado en medicina y en comida? O sea, no es fácil.
O sea, otras personas que también me han ayudado bastante. Y le doy las gracias, claro, ellos dicen que no es necesario que los mencione, pero a toda la gente que me apoya, le doy las gracias porque no es fácil. No, y aquí me está escribiendo hasta gente del Suntrax. Sí. Está diciendo que es raro que ningún abogado de los No, que sí. tiene el Suntrax estén apoyándolo. Sí, hay uno que se llama Germán Rodríguez, que es el que está a cargo de lo mío, pero yo a ese señor lo llamo y no me contesta. Ese es el tema. Sí, entonces he visto que, o sea, le digo, tienen que ir allá porque el seguro dice, el abogado suyo, ¿por qué no viene aquí? Y entonces yo le digo a él y él dice que no, porque eso es una ley, que ellos no hacen las leyes, y que, o sea, no tienen, según ellos, la prioridad para agilizar o para mover eso. Entonces, No, muy triste. Bueno, Sí. Quintín, acá tenemos otras respuestas. Quédese acá un ratito, por lo menos acá que termine el programa, Conversamos. para conversar un momento con usted. No se vaya, porque sí creo que nos ha dejado pensando ante su situación, y esperemos contar con muchas de las personas que nos han estado llamando para su caso. ¿Cómo el sistema hace que el más débil de la cadena sea el que... No, y más Pague aún un plato después de haber roto? pagado 37 años de seguro no, social. quería preguntar, señora Tenoja, y disculpe, es que, mire, yo voy al seguro y el seguro dice, la ley le permite a la empresa apelar todas las veces que ellos deseen. Entonces yo le pregunto, ¿y la ley esa que dice a través del damnificado o el trabajador, que es la parte más débil, que se muera de hambre? Porque yo se lo he dicho a ellos así. Claro. O sea, No, y la responsabilidad social de la empresa también. Por en casos supuesto. como este. Obviamente, también hay que ver esto. sí, ¿Cuál es la empresa? ¿se puede decir el nombre? Porque yo ni quiero decirlo porque la verdad es que me siento tan mal porque ellos a mí me descontaban al día y ellos, ¿por qué tuvieron que dejar de no pagar tiempo? Sabiendo el trabajo que hacen y el Correcto. riesgo en el que se Sí, encuentran. exacto. Yo soy una persona que por calidad de mi trabajo es completamente riesgoso. Te pregúntele a cualquier técnico de electricidad que nosotros desde que ponemos al frente de un trabajo, viene el peligro de inmediato. Porque puede ser que yo esté sanito y estoy haciendo un trabajo, un solo segundo que me descuide, pierdo la vida. Si se da cuenta, ahí en eso, las empresas tienen que estar conscientes a nivel nacional de que un trabajador que tenga un cargo como técnico eléctrico, esa persona tiene que tener apoyo permanente y vigente de todas las aseguradoras, porque inclusive la aseguradora de vida dice que tampoco me podía ayudar porque cuando ellos pagaron a tarde, imagínense que yo tuve el accidente en diciembre y la empresa pagó fue en abril. Wow. Si se da cuenta, el seguro de vida. No, O sea, todo lo perdió, claro. Sí, o sea, no tenía derecho a nada porque prácticamente todo eso era, Todo se pagó tarde. todo se pagó Y tarde. estamos hablando de que esto fue antes de la pandemia. Yo ni me Sí, exacto. imagino, después vino la pandemia y su Sí. situación se agravó. Sí, sí, me Bueno, agravó señor todo. Quintín, ya sabe que saca un ratito y Ok. al terminar el programa seguiremos hablando con usted para ver cómo podemos resolverlo. Ya, ok. Tenemos una pausa Ya y ya volvemos. regresamos aquí en Cuarto Poder. Gracias. Ya. Continuamos aquí en Cuarto Poder y ahora vamos al análisis político, Guido. Sí, tenemos Invitado esta aquí mañana. invitado a Ariano Casoni, consultor político de origen ascendencia italiana, venezolano, vive en República Dominicana, pero ha estado pendiente porque como es un consultor político que se dedica a eso profesionalmente, no solo del tema de la política, cómo marcha en Latinoamérica, que como siempre muy interesante con cuestiones muy particulares y muy subgéneris, pero también en Panamá. Bienvenido, Ariano. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. De verdad que el análisis político siempre es necesario, la reflexión sobre cómo funciona la democracia, sobre todo porque, digamos, estamos en un entorno en que cada vez menos personas están creyendo en la democracia, ¿no? Totalmente. Y si no hay democracia, ¿hacia dónde vamos? Veamos el ejemplo Nicaragua, veamos el ejemplo Venezuela, El Salvador. veamos El Salvador, que son otros, son parecidos, porque digamos, por un lado es de izquierda, pero por el otro lado Nayib, que quizás no camina hacia la izquierda, pero también hay un autoritarismo de una u otra manera. Como que todos están caminando hacia el autoritarismo, ¿no? Más o sea, que el izquierda o ciudadano. derecha. Más que izquierda o Sí. derecha, es más como cómo consolidar el tema del poder.
porque es que el reto... Pero veamos en función del ciudadano. El ciudadano como que le está gustando en esta región a los mandos fuertes, o sea, los gobiernos O sea, que no fuertes, importan los medios, Depende, solo el porque fin. En el caso de Nicaragua y Venezuela ha habido una lucha también frontal. Porque fíjate, el reto del autoritarismo es controlar para que la libertad no fluya. El reto de gobernar es que todo el mundo tiene una opinión. Es que no importa fluya, cuál. justamente. Entonces, tú hablabas hace un rato del tema de la publicidad. A mí no me preocupa el tema de publicidad. A mí me preocupa que es que el tema de publicidad lo estás haciendo 4 meses, le estás colocando mucho dinero y no has comunicado antes. Exacto. Entonces vas a tratar de hacer lo que no has hecho en 3 años. Exacto. Entonces ese es el problema. Y el problema está en que las democracias también se han quedado en lo tradicional, en la comunicación tradicional, en creer que una reunión es suficiente, en creer que el abrazo es suficiente. De hecho, hay un candidato que es muy joven y su comunicación es muy tradicional. O sea, más tradicional que de lo antes. De hecho, no hay nada que sea disruptivo. ¿Te refieres aquí a Panamá? Aquí a Panamá. ¿A quién, Los a quién te refieres en A Panamá? Gaby Carrizo. Ajá. A Gaby es un joven, pero parece es un viejo jovencísimo, hablando. claro. Parece, digamos, no está haciendo una comunicación disruptiva. Y más bien el más viejo es el que hace comunicación más joven. Tienes toda la razón. Martinelli, Tienes sí. toda la razón, es O sea, cierto. el más viejo Totalmente, hace buen una análisis, comunicación buen totalmente análisis. joven. O sea, Sí. y además apalancado en una historia. Nadie está contando una historia. Sí. O sea, nadie nos está contando la emoción. Alguien me decía, no, es que importancia de las propuestas. Sí, las propuestas. son Pero hay que importantes. apelar a la emoción. Pero la historia no me la están contando. O sea, todos me están... Los políticos le están hablando solo al círculo de la política. Nadie le está hablando a la ciudadanía. Y el único que le habla a la ciudadanía es el viejo, el más viejo. Por eso, Pero además con una historia... Mira, la mejor reflexión, y a mí, me gusta recomendar series, ¿no? Pueden ver Game of Thrones. Del último capítulo de Game of Thrones está la mejor reflexión para la cual lo aplicamos en la comunicación política. ¿Qué es más fuerte que el ejército? ¿Qué es más fuerte que el dinero? La historia. La historia es mucho más fuerte, porque la historia, ¿quién la puede derrotar? Y hoy se me están permitiendo que haya un mito con respecto a Ricardo Martinelli y su gobierno de bondad, de bonanza, en una época en la que hubo una bonanza petrolera, en la que Panamá recibió bastantes inversiones. Es como hablar de la bonanza que tuvo Hugo Chávez en su momento. No fue de él. Fue un momento que hubo fortuna, pero también cuánto mal, me decía una taxista hace poco, hay una historia que nos están contando con el caso de Ricardo Martinelli, por eso pareciera que estuviera solo en el escenario. Que es decir, que lo malo hay que premiarlo, me decía alguien. Lo malo hay que premiarlo. ¿Por qué no? Y vemos el tema de la alianza, decía yo hace un rato que me gustó el análisis que hablaba. ¿Le están hablando al país o le están hablando a los políticos? O sea, ahí hay una gran oportunidad. Definitivamente la democracia necesita consenso y a veces sacrificio para evitar que autoritarismos se impongan. No lo hubo en Venezuela en su momento, no lo hay todavía. Y aquí hay que verlo. Pero ojo, cuidado, porque ahora que hablas del tema del autoritarismo, por eso hacía la excepción del caso de Bukele, porque a Bukele, el tema del autoritarismo sí le está funcionando. Allá en El Salvador sí quiere un hombre fuerte y está demostrando que lo que está haciendo Bukele, por lo menos para esa sociedad, es lo que se necesita, porque así lo dicen las encuestas, porque la mayoría de la gente lo está apoyando. Los partidos tradicionales han quedado relegados allá. Claro. Es la impresión que tenemos, no sé tú si ves algo diferente. Mira, en el caso de Bukele hay varias cosas. Uno, los políticos se quedaron en la tradición, los partidos políticos se quedaron... Mira, ¿cuál es la esencia de un partido político? Era articular las demandas de la sociedad. Acabamos de escuchar a un señor, que es el señor Quintín, que le pasó una situación en la que si el sindicato hubiese respondido... Sindicato político acá, por cierto. Claro, sí, el sindicato político hubiese respondido, no estuviera acá. Pero el sindicato no le respondió. ¿Qué está haciendo? Ha venido acá. Él es su propia voz. Antes eso no existía. Es decir, los sindicatos, los colegios, los medios de comunicación y los partidos políticos eran los articuladores de la demanda de la sociedad. Ahora yo con un teléfono puedo mellar la democracia de una u otra manera. Entonces, los partidos políticos no han encontrado un nuevo rol en esta nueva sociedad. Se han convertido en solo plataformas electorales, en negociaciones políticas. Lo que pasó en El Salvador es justamente eso.
La oposición se ha quedado en puras articulaciones políticas y Nayib Bukele ha explotado la emocionalidad de hablarle directo al ciudadano. Y ¿saben qué? No estoy de acuerdo con Nayib Bukele. No, yo tampoco, pero lo que usted dice es lo correcto. Es un tema de estrategia mediática efectiva. A mí no me gusta. Propaganda, sí. Pero fíjate, a mí no me gusta, pero hay que aprender. Hay que aprender de eso, que la comunicación tiene que ser directa. Hay que aprender de Hugo Chávez, a quien tampoco me gusta. Exactamente. Cómo comunicaba. Y no estoy diciendo que hay que apelar al populismo. Se puede decir la verdad. La gente necesita la verdad. Bueno, a propósito, Raniero, de la verdad y de las historias, sí, es cierto, he visto la cuña última del señor Martinelli con un DJ Black, que fue funcionario en su gobierno, por cierto. Esa es una cara de la moneda, pero esa historia tiene un complemento, que es que en todas esas obras hubo sobreprecios que hoy tienen al señor, entre otras cosas, en la palestra pública y en el banquillo de los acusados. Está por definirse este mes, comienza la audiencia del caso de Odebrecht, donde él es uno de los sindicados. Ya fue condenado por otro caso, por haber adquirido con recursos públicos medios de comunicación. Entonces, toda moneda tiene dos caras. Él cuenta la cara amable, la cara bonita, la cara explotando su supuesta historia de su gobierno. Ya esa campaña es parecida a la del candidato José Domingo Arias, que en el 2014 fracasó, que se llamaba Prometido Cumplido. Es más o menos el mismo juego de palabras, ¿no? Prometí, cumplí, dice ahora. Entonces, literal. ¿Cómo hacen los que están en contienda para contrarrestar esa cara de la moneda? Mira, primero romper... Contratar No, pero fíjate que romper el ciclo... Primero contratarlo para que lo haga. Bueno, primero, ya saben, ¿no? Búscate un asesor político, ¿no? Incluso pueden participar en la simulación de campañas electorales que tenemos este fin de semana. Pueden buscar Lideramente y ahí tendrán toda la información. Pero eso que tú acabas de decir me recuerda mucho a Germán Vargas Lleras en Colombia. Antes de la elección de Iván Duque y Gustavo Petro, era el favorito de las encuestas. Todo el mundo hablaba de Vargas Lleras, que era un hombre que había hecho obras. Y ganó la encuesta por 3 años seguidos. ¿Y a la hora de la hora? A la hora, cuando empiezan a salir los candidatos, que se empezó a definir quiénes eran y empezaron a contar las historias, Germán Vargas Lleras quedó cuarto. O sea, no contabilizó. Probablemente le pueda pasar eso a Ricardo Martinelli. ¿Como Fajardo? Como Fajardo nunca ganó encuesta. Fajardo siempre estuvo ahí, pero Fajardo, digamos, lo que le pasó también es que fue un hombre tibio de una u otra manera. Un hombre tibio. Fíjate que te estoy diciendo cosas que pueden estarse pareciendo a candidatos actuales. La tibieza en política pesa. Hay que fijar posiciones, pero hay que saber cómo fijarlas. Hay que generar emoción. Mira, hoy tiene una gran oportunidad Rómulo Rux, José y Blandón para poder conectar. Yo voy a decir, incluso Gaby Carrizo tuviese una gran oportunidad, pero está pensando... Pero tú has utilizado el verbo correcto, para conectar, porque lo que dice Guido es verdad, el tema es el contexto. Sí, pero para la mayoría de la gente pasa por encima del contexto porque está conectando. Esa es la realidad de la comunicación en esta época. Si no conectas... Y de hecho, quien ha hecho... ¿Gaby está pensando en qué? Gaby piensa como un político tradicional, un político joven de 30 años, 40 años, pero pareciera un viejo de 70, 60 años, y a veces hace cosas en las que no se ve presidenciable, y eso es otra cosa. La gente quiere ver un líder muchas veces. Y el otro que también ha hecho una buena comunicación, que fue una buena sorpresa en el momento, pero que no ha logrado quizás reinventarse en esta época, porque el problema Torrijos. es... ¿Ah? ¿Quién? Torrijos. Ricardo Lombana. Iba a rescatar a Ricardo Lombana, pero también Torrijos. Ambos han hecho cosas interesantes que hay que evaluar, que hay que ver, pero la verdad es que hoy hay que romper el ciclo de lo tradicional y saber comunicar, saber que estás en un territorio en el que la historia que se tiene que contar no es quién eres tú como político, y hay que romper el egocentrismo quizás en la que el político entra de que yo hice, yo esto, y entrar más en que la ciudadanía hable, que sea la que cuente la historia del progreso a la que tú lo quieres llevar. Eso es el elemento diferenciador. La historia que tienes que contar te la dice la gente. Hay que investigar, hay que conectar causas y hay que decir la verdad. No puede ser un producto, porque ¿saben qué es la diferencia de Nayib Bukele de muchos líderes políticos hoy? Es que él es auténtico.
No es un personaje. Bueno, yo eso sí lo pongo en Qué duda. autoritario. Yo creo que actúa muy bien. No, yo realmente no creo que sea auténtico. Lo que sí se ha comprado muy bien es el guión de lo que hace y lo que dice, y eso sí le doy el mérito. O sea, saber comunicar. Saber comunicar es una cosa y ser auténtico otra. La propaganda va por delante de cualquier otra cosa, y la prueba está en cuando tú tratas, cualquier periodista trata en lo más mínimo de variar esa propaganda, le cae con todo el peso del Estado encima, obviamente. Pero fíjate, hay dos cosas. ¿Existirá autenticidad real en política? Mira, es muy difícil fingir. Es muy difícil. De hecho, cuando el político finge, se nota, se ve en algún momento, se evalúa y la gente lo siente. ¿Y ves a alguien auténtico en Panamá? Mira, todos están en una maqueta política, digamos, bajo un programa político. No son ellos. Los últimos videos todos ven tratando, se les ve fingido muchas veces cuando se les pone algo. Necesitan alinearse ecológicamente, necesitan entrenarse. Yo voy a poner dos ejemplos. El político tiene que ser muy disciplinado. Voy a poner el ejemplo del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Cuando él hacía campaña en el año 2016, tenía una coreografía incluso de cómo subirse a una tarima y se veía muy fingido. Y de hecho se sentaba Como cuadrado. Y sí, no se sentía cómodo. ¿Qué hizo él? Cada 15 días se entrena su liderazgo, su oratoria. Claro, exactamente, muy bien. ¿Y ¿Contigo? No, en el caso de Luis Abinader, con un entrenador, pero yo tengo, y además con consultoría política tú tienes diferentes asesores. Conmigo me acompaña César Bollero, que es un hacedor de líderes. Pero Luis Abinader es un muy buen orador, tiene muy buena conexión. Claro, ahora en este mismo. momento, Pero tú lo ves yo he visto su evolución. Sí, yo he visto su evolución. Diferencia. Pero tú sabes qué hace Luis Abinader, y es una reflexión. Y no ha perdido ser presidente. y no ha perdido la conexión con la gente. No, en estos últimos impresionante, años. sí. Pero tú sabes por qué. Porque él entrena cada 15 días con su entrenador personal, que es un gran consultor, amigo mío, que es Yago de Marta, entrena normalmente sus 15 días. Pero la política se acá dicen, no, es que ya yo me lo sé, ya yo sé dar discurso, ya yo sé dar oratoria, ya yo sé conectar. O ya llegué y ya no necesito. Ya yo no necesito esas Y cosas. lo que admiro en el caso de Luis Abinader, que en el caso de República Dominicana hay mucha libertad de expresión, y las preguntas a la hora de enfrentarse a los medios son realmente unas preguntas matadoras, o sea, con la calidad de periodistas que hay en la región. Nuria Piera, que está allá, por ejemplo. Depende de la personalidad del entrenado, porque hay entrenados que por más entrenamiento eso no van da a lucir más, más falso que un billete de $3. Porque Siempre. no son Eso pasa, disciplinados. eso pasa. Porque no, a ver, es el saber escuchar. Por eso nosotros, como grupo consultores, siempre buscamos generar una capacitación, generar esa reflexión. Por eso en Panamá ya esta es la tercera vez que hacemos la simulación de campañas electorales, justo para que vean la oportunidad y se vea la evolución en un antes y un después. Sobre todo cuando entrenas el liderazgo, por ejemplo, a la hora de conversar. Cuando entiendes la importancia de tener una estrategia. Cuando es diferente una táctica que te puede hacer viral, que es verdad que puede ser muy bueno, pero que al final, si no tiene una historia que hila esa situación, esa narrativa, la gente se le olvida. Entonces, ¿cuál es mi reflexión para la política y sobre todo para la democracia? Porque Atógenes decía el tema de la libertad de expresión. En la medida que los políticos sepan y se preparen más, que entiendan más de la profesionalización de la política, habrá más democracia porque la gente podrá debatir con mayor amplitud, podrá conocerse y sobre todo que se respete las reglas de la democracia. Las reglas no escritas. Hoy cada vez, y en América Latina, cada vez más hay menos personas que pierden la credibilidad en la democracia. Entonces, esto es una oportunidad única de poder aprovechar la simulación de campañas electorales que va a hacer este fin de semana en Aden University. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias, Raniero. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión. Habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.